estudio, te metías y te vas a ir de pronto. Y a todos esos que hacían clases les dieron la oportunidad de hacer un curso, como por decirte, 6 meses. Para capacidades. Para regularizar su estado y quedaron como pro. Para no sacarlo, digamos, para no quitarle el... Para no quitarle la pega. Claro, o sea, cuando hay que quitar la pega, hay que quitarla. Claro. Pero a la falta de profesionales. Y te lo digo, es mejor no tener. Es mejor no tener, porque te echas de perder, No, pero que de repente, no sé, pues en ese tiempo tiene que ver que había colegios en un lugar recóndito, donde por último los niños aprendían a leer. Ya, pero es que si el tipo era capaz de enseñar a leer, estaba haciendo su pega, claro, ¿me entiendes? A ver, Y voy a eso, te quedan a esas con eso. Claro. Oye, y ojo, que no estáis muy lejos de la verdad, hijo, en serio. Pero sí, ese fue el problema en que se encontraba en ese momento. Y actualmente la carencia de profesionales era tanta la carencia que a los niños había que enseñarle igual. Entonces fue con las personas que habían, fue como enseñarle lo que sabían. Mira, yo he estado en colegios. Más o menos con una regulación entre otros. Yo he estado en colegios pero cuando tú enseñas mal, sí, claro. O sea, es mejor no enseñar. Mejor no. Se apoya eso. De pésima paso. Claro, o sea, si tú podías enseñar a leer, ya, pues enseña a leer, pero no enseñes otras cosas que las vas a enseñar mal. A los profesores de universidad, ¿ustedes hacen alguna especie de curso o dentro de su carrera el tema relacionado con docencia directamente? ¿El magíster en educación superior en la ILOS? No. Porque no le digo por ahora, pero no sé, pues yo en la católica, para no decir acá, muy buenos profesionales, pero les faltaba esa docencia, ¿me entiendo, no? No, si en general va a pasar eso. En la universidad me di cuenta de eso. En la universidad, claro. Lo que pasa es que los que enseñan en la universidad son profesionales en realidad, son ingenieros como lo que quieren ser ustedes y todo eso, y que se dedican a la docencia. Entonces, lo que hace la universidad trata de insertar cursos de capacitación en docencia. ¿Ya? Y en matemática lo mismo, o sea, si tú estudias un magíster, y ahora es peor porque ahora tú te metes directamente en magíster. Cuando yo estudié licenciatura en matemática y después elegí en magíster en matemática, en estadística, bueno, yo estudié la conso ingeniería matemática. Y hacía los magísteres, y después, si podía, hacía los doctorados. Pero jamás te enseñaron algo de docencia. Claro, de que de repente yo me doy cuenta que de repente los profes son tan inteligentes, saben tanto, que no te saben cómo enseñar muchas veces, o a lo mejor dan por hecho que saben, que uno entiende. Y le sigue el paso. Claro, y uno de repente queda colgado y el profe una pregunta y no sé ni qué preguntar. ¿Cómo el resultado? No, claro, no, pero ese es otro problema, en realidad también, o sea, la mayoría de los que estudian por título, sobre todo en matemáticas, estudian, como digo ahora, entran directo al magíster y después se van al doctorado y jamás hacen clases. Y en investigación y todo son fantásticos, pero anda a ponerlo en una pizarra y no saben enseñar. Claro. No saben, ¿no? Ellos entienden en su cabeza, pero claro, de exponer... A veces. Sí. Pero también es un propósito propio el poder enseñar. Por supuesto. Tan solo imagínense. Ahora hay más opciones, pero tampoco se depende de las pedagogías, en realidad no te enseñan a enseñar. Sí, se da cuenta de eso igual. Los profesores en general son muy malos enseñando. ¿Y sabe qué? Los profesores básicos son bien burros. Pues se aprenden las cosas de memoria. Lo que pasa, claro, sí, pero lo que pasa es que no analizan. transmiten. ¿No analizan? No, claro. No son capaces, no. A ver, en general, que un poco lo que pasa aquí, cuando ustedes me preguntan, yo siempre se lo llevo a un contexto o a alguna cosa. ¿Cómo relacionar? A relacionar un contexto, ¿no es cierto? A una situación, o inventar una situación. Pero eso tú lo obtienes con experiencia y con haber trabajado en esas cosas. Eso no te lo enseña en la escuela.
Y los profesores, sobre todo los de básica, que fueron muy mal formados antiguamente, en un periodo. ¿Por qué? Porque lo único que le enseñan lo que dices tú es que necesitamos profe, saquemos profe. ¿Cachai? Pero esos profes ni siquiera razonaban, aprendían y ni siquiera entendían lo que enseñaban. Entonces es difícil poder enseñar. Yo recorrí harto los colegios que trabajaba. Yo trabajé en un liceo también y tenía colegas y de repente yo veía que me hacían unas preguntas, pero fundamentales. Claro. ¿Cachai? Que si tú no entendías eso, ¿cómo transmitías a los alumnos? Y eso demuestra carencia. Me daría terror ser profesor y no saber algo, tener ese miedo de que te pregunten y no saber qué responder. Bueno. Yo creo que es una constante actualización de parte de un docente, estar leyendo y actualizando, entonces el caso de, no sé, Y que al final me daría terror que me pregunten. Es que yo cacho que siempre va a haber una pregunta que hay que dar pillo. Ahora tu respuesta. Pero sabrías cómo abordarlo, sabrías cómo abordarlo. Todos nos puede pillar un problema, siempre estamos a que no podamos resolver un problema. Y puede ser por desconocimiento o por situación, o sea, estás pensando en otra cosa o qué sé yo. Claro. ¿Fija? Pero conceptos no tienes que tener dudas. Claro. Y los profesores tienen problemas con los conceptos, con el sentir de la materia que están enseñando. ¿Te fijas? Sobre todo lo que tienen que razonar. Ahí, y eso pasa en física, en química y en matemáticas. Están fritos. Si no tienes claros los conceptos, difícil que puedas enseñar. Bien, digamos. Enseñas a resolver problemas, pero no enseñas a aprender. Sí, yo me di cuenta de eso. Yo ponía a conversar con algunos profes y los profes le preguntaban algo y me lo respondían de una forma X. Le preguntaba nuevamente de la misma forma X. No había forma que te cambiara esa explicación. ¿Cachai, no? Lo sabían de memoria. Entonces, pero pregúntale de inglés a un profe de básica, de ciencia, un ejemplo de ciencia o algo. Pregúntale de inglés, pregúntale cálculo, no tienen ni idea, no saben cómo resolver un ejercicio de cálculo. O sea, ellos saben hacer lo suyo nomás. Es que al fin y al cabo, es que va a ser lo mismo que te pasa a ti. O sea, al fin y al cabo, imagínate tú estudiar esta carrera, no sé, ahora estás aprendiendo de derivada, integral, y al final, y después van a pasar 30 años y te van a preguntar, oye, Claro. ¿podés Pero resolver una este cosa es que ejercicio? te olvides. Claro. Claro, es que un profesor, no sé, que haya estudiado para, no sé, profesor y le pasaron cálculo y infinidad y al final le enseña sumar y restar y dividir y multiplicar. Sí, pero tiene que saber bien sumar y restar. Ah, eso sí. Claro. Eso sí. A ver, en general siempre te van a enseñar más de lo que necesitas. Por eso. ¿Ya? Y es el ideal, no que te falte. Le coloca profesora, que digo yo. O sea, ¿De básica? si vas enseñando una infinidad de tiempo, sumar y restar, multiplicar y dividir, y nadie te pregunta de cálculo y tampoco nadie te pone una prueba. Tú también tienes que prepararte. Pero tú ves, hay casos de profesores que llevan años enseñando matemáticas en los liceos en cuarto medio, en tercero medio o aquí en la universidad, ¿no es cierto? Y hay cosas que no las saben y que deberían saberlas. Sí, voy a eso, es que muchos aprendieron cosas de memoria. Por eso, muchos enseñan a resolver, pero no enseñan a aprender. Sí. Yo hacía en un liceo, yo lo hacía a tercero y cuarto, y tenía colegas y me preguntaban cuestiones que se supone que ellos lo vieron y lo ocupan. O sea, si le estaba haciendo, por decir, una colega le estaba enseñando al segundo medio y me preguntaba por los problemas que aparecían en el libro, que cómo se hacían. Entonces eso es grave. Claro. ¿Qué profesionales estamos preparando? Ya, y por eso los dos últimos que entran están relegados. Ya, vamos a hacer un par de ejercicios porque ya la rodilla.
aquí está la guía. Pero menos. Me imagino que miraron la guía, ¿o no? No han tenido prueba de física. Ya. Si no suelta echar en inglés, Hoy día la pero Ya, no sé, ya hagamos el 8. Esta semana estudiamos con Tebro. esta semana lo que hacemos. Ya, profe, se tira. esta semana lo conectamos. Sí, lo mismo. Ya el 8. Para producir X unidades de cierto artículo, un monopolista, no es uno que fabrica monos, incurre en un costo total de CDX, ahí está la función, y obtienen un ingreso total de RDX, que es P, perdón, que es X por P de X, donde P es esa cosa, es el precio al que se venden las X unidades. Hay en la función utilidad y trace la gráfica para qué nivel de producción parece maximizarse la utilidad. No se olviden, independiente del contexto, es un problema de máximo o mínimo lo que vamos a resolver. O sea, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que queremos, máximo o mínimo. Y ahí dice clarito, ¿no es cierto?, para maximizar la utilidad, o sea, un problema de máximo. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo del grado de la función podríamos tener 2, 3 o 4 puntos críticos. Tenemos que escoger cuáles son máximos locales. Y como quiero optimizar, tengo que elegir el que me da el máximo, el máximo absoluto. ¿Sí? ¿Cuál dije? El 8. Cánteme la función costo. 2x cuadrado 2x cuadrado más 3x más 3x más 5. Esa es la función costo. La función ingreso, que aquí los economistas usan 6R, por eso lo copié tal cual. Uno tiende a ponerle ahí. X por P de X. Hasta los lápices, ya no tienen ganas. P de X, que es el precio. ¿Cuánto? 5 menos 2x. 5 menos 2x. Bien. Si este es el precio y X es la cantidad de artículos, la cantidad por el precio, tengo el ingreso. O sea, el ingreso va a ser X por este. O sea, va a ser 5X menos 2X cuadrado. Ese va a ser el ingreso, ese es el costo. Y este es el precio que lo usamos ahí. ¿Qué es lo que quiero yo? Quiero maximizar la utilidad. Utilidad le llamo U. ¿Sí? ¿Sí? Ya. U de X. ¿Y qué es lo que es la utilidad? Es el ingreso, 5X menos 2X cuadrado, menos el costo, menos 2X cuadrado, más 3X más 5. O sea, la utilidad va a ser menos 4X cuadrado, 5 menos 3 más 2X menos 5. ¿Todo? ¿Sí? Y a eso quiero encontrarle máximo. ¿Cómo encuentro un máximo? Encontrando los puntos críticos y después clasificándolos. Entonces, puntos críticos, la derivada de la utilidad va a ser menos 8x más 2 igualado a 0. Eso nos dice que x es igual a
cuarto. Negativo, ¿no? No, No. sí. A ver, espera. No, perdón. ¿Sí? La segunda derivada nos da menos 8, negativo, entonces es un máximo. ¿Sí? ¿Y cuál era la pregunta? Aquí necesito ablandarla para poder leer. Ya. Trace la gráfica de la utilidad para qué nivel de producción parece maximizarse la utilidad. Ya. La utilidad, dijimos que era, por favor, démela porque la quiero graficar, es Menos 4x cuadrado. menos 4x cuadrado Más 2x menos 5. menos 5. ¿Qué es lo que es esto como ecuación? Parábola. Una palabra. ¿Saben dibujar una palabra? Dícese. Si dicen no, reprobaron, porque vimos cónica. ¿Qué es lo básico que necesito saber? El vértice y dónde cortan los ejes. ¿Sí? O sea, yo resuelvo esta. Menos 4x cuadrado más 2x menos 5 igual 0. Eso me dice que x es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac menos tan feas las funciones que usa. Estas las copié nomás. Problema por no resolverlo. Ya, ¿cuánto es? Menos b cuadrado menos 4ac. 20 por 4, 80. 80x cuadrado. Menos 8. Partido por menos 8. Y eso no pertenece a R. O sea, no corta el eje X. ¿Me siguen? Si no tiene raíces reales, no corta el eje X. Y como el coeficiente que acompaña al X cuadrado es negativo, la función está triste. O sea, debería ser así. No corta el eje X. ¿Sí? Lo que yo sé es que cuando el X vale 0, la función vale 5. Corta aquí en menos 5. Es así. Y la máxima utilidad la va a tener aquí. En X igual a un cuarto. ¿Y cuánto va a ser la máxima utilidad? Va a ser negativa. O sea, otra vez, porque el ojito va a elegir las funciones. Puro perdiendo plata. Bueno, pero es que para que no para que no se sorprendan con cosas extrañas, las vemos aquí. Claro. Tiene buena característica. ¿Ya? Una función utilidad. Se supone que este es X es la cantidad de artículos, ¿no es cierto? Mientras aumenta la cantidad de artículos de venta, aumenta mi utilidad. Y llega un momento en que después sale más caro, entonces no conviene vender tanto, como lo habíamos dicho antes, ¿sí? Claro, el ideal es que este eje estuviese acá, que estuviese por el sobre el eje. No tiene una interpretación, ¿sí? O sea, es un pésimo negocio. ¿Por qué? Porque la máxima utilidad la tengo cuando vendo un cuarto de artículo y es negativo, o sea, siempre voy a perder. Es que para lavar dinero, No, es que no sirve, no, porque siempre es negativo. O sea, siempre pierdo dinero, no recupero dinero. ¿Sí? Para lavar, ¿no es cierto? Es cuando tú inviertes, pero recuperas plata. O sea, los vendes el dólar, por ejemplo, o el peso, los vendes más barato para que circule. ¿Sí? Es como si nosotros fabricáramos billetes de 10.000 pesos, falsos. ¿Sí? Y hacemos un montón, hacemos 1000 billetes. Y se los vendemos a la gente
en 7.000 pesos. Medio ridículo vender un billete de 10.000 en 7.000, pero es falso, no vale nada. ¿Y cuál es el negocio? Incluso lo podríamos vender en 4.000 pesos y sería un fantástico negocio para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos de estarlo tratando de pasar en el comercio. Ellos se encargan de eso y nosotros recibimos nuestra platita nomás, tranquilito. ¿Se fijan? ¿Qué clase de ¿Es un ejemplo, profe? No, es que para darle sentido de que cuando yo quiero lavar dinero, ¿no es cierto? Puede ser dinero mal habido o dinero falso. Y eso se ve, si se ve en las películas, no es una cuestión que uno se dedique a eso. En las películas se han fijado que hay películas donde se roban o copian las plantillas de los billetes y hacen billetes falsos. Y después, ¿qué es lo que hacen con esos billetes? Los venden, po. O sea, ¿cuánto te demoráis en ir al kiosco a comprar con 10 lucas una cosita para poder pasar el billete? Después, al otro día tenés que ir al supermercado. Después vaya a ir al otro negocio y al otro, porque si no te van a pillar, po. ¿Cuánto te demoráis? ¿No es más cómodo pescar el montón de billetes y venderlos más baratos y tenéis plata al tiro? Y después gastáis tu plata normal. ¿Te fijas? ¿Sí? Entonces, ni para eso sirve este negocio. ¿Ya? Bien, ¿cuál me interesa? Este que tiene un concepto nuevo, el 13. Que no tienen por qué complicarse en la realidad para resolver ese problema. Porque está todo dado. Dice, una empresa determina que en la fabricación y venta de X unidades de un producto, o sea, la X es una cantidad de artículos, ¿no es cierto? Su función de ingreso y de costo, aquí se fijan, aquí al ingreso le llamé I, acá al ingreso le llamé R. No importa, son nombres nomás, no hay que complicarse. Ya, el I, el ingreso, que depende del número de artículos, va a ser, ustedes me cantan, ¿cuánto es? X, abre paréntesis, menos 3X, Menos 3X más 660. más 660. ¿Eso? Eso no. Sí. Ya. O sea, el ingreso es menos 3X cuadrado más 660X. Y la función costo es... ¿Lo van? Sí, X cuadrado es un X cuadrado. más 196 Es que como. Dos gigantes. Sí. más 400. 12. O 146 96 Seguidos. el 2X. 196 X X más 400. más 400. Esa es la que les dije yo que estaba mala, ¿viste? Que lo dejé en clase. Que tenía un error en la X al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ninguno de estos. Ya. Tenemos eso. No, Lo bueno es que se respectivamente. Hay el ingreso máximo. O sea, tengo que encontrar el máximo solamente para el ingreso. O sea, yo derivo el ingreso, por eso lo multipliqué, porque en realidad cuando lo necesito así. ¿No es cierto? Esto está escrito así porque seguramente esta es la función precio. Y esta es la cantidad, por eso me da el ingreso. Bien, la derivada va a ser menos 6x más 660 igual a 0. O sea, el x va a ser 110. O sea, cuando obtengo, supuestamente vamos a ver si es cierto, la segunda derivada, ¿cuánto da? Menos 6 negativo, entonces es un máximo. Entonces, ¿cuándo obtengo el ingreso máximo? Cuando vendo 110 artículos. ¿Sí? Bien. ¿Qué me pregunta después?
la utilidad máxima. Primero necesitamos la función de utilidad. Y la función utilidad es el ingreso menos 3x cuadrado más 660x menos el costo, menos x cuadrado más 196x más 400. O sea, la utilidad va a ser menos 4x cuadrado menos más 600 menos 196. ¿Cuánto diablo es eso? ¿Ya? ¿Máquina infernal? 660 menos 196. 464. Más 464x menos 400. ¿Sí? Lo resté nomás. Esa es la función utilidad. Y ahora yo quiero el máximo de la utilidad. O sea, encuentro la derivada, menos 8x más 464 igual 0. Entonces el x va a ser 464 dividido por 8. 58. 58. Bien, como dije, aunque ya parece que nadie escuchó, como dije en clase, una cosa es obtener el máximo de utilidad y el otro es obtener el máximo de ingreso. Si yo quiero obtener el máximo de ingreso, o sea, tener una caja, ¿no es cierto?, con alto dinero, yo tengo que vender 110 artículos. Ahí voy a tener la máxima cantidad de plata en mi caja. Si yo quiero tener la máxima utilidad, o sea, el máximo de dinero para mi bolsillo, descontado todas las cuentas, entonces lo que yo tengo que hacer es vender 58 artículos. Ahí obtengo mi máxima utilidad. ¿Estamos en eso? ¿Sí? No es lo mismo tener harta plata en la caja que tener plata en el bolsillo. ¿Sí? Que el grave error que se comete, que uno gasta la plata en la caja y después no tiene cómo pagar las deudas. ¿Sí? Yo cuando tengo dinero en mi bolsillo es cuando tengo el dinero después de haber pagado todas mis deudas. Ahí tengo dinero en el bolsillo. ¿Sí? Y eso es utilidad. Lo otro es ingreso. Es como decir, en su sueldo, ¿no es cierto? El sueldo bruto es 1.000.000, pero el sueldo para ustedes, para que ustedes gasten, es el sueldo líquido. ¿Sí? Esa es la utilidad para ustedes. El otro fue el ingreso, ¿no? ¿Ah? Cuando le descuentan todas las imposiciones, salud y todo eso, lo que le reciben, esa es la utilidad. Lo otro era el ingreso. Sin la prueba. Utilidad. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero máxima utilidad, debo vender 58 artículos. Y la última, el costo medio mínimo. Entonces, primero tengo que saber leer eso. ¿Qué es lo que es el costo medio? El costo medio me están diciendo que es el costo dividido por X. Eso es el costo medio. O sea, denme la función costo, ¿cuánto era? X cuadrado más 196x más 400. Más 400. Todo eso dividido por X. O sea, mi función costo medio, que es como el promedio, ¿sí? El costo de comprar X artículo dividido por el número de artículos que compré. O sea, cuánto me sale cada artículo. Eso no me importa. ¿Y por qué se llama costo medio y se define así? Porque está incluido el 400 que representa el costo fijo.
¿Ya? Que muchos también cometen el error de olvidarse de incorporar eso en el costo. ¿Sí? O sea, vamos, tenemos un negocio, vendemos bolsita de 125 gramos de leche. ¿Ya? A 5 lucas. A 5 lucas, porque está bien cotizada esa marca de leche. ¿Estamos? ¿Sí? Pero le pusimos 5 lucas de precio. ¿Pero cuánto nos costó? Nos costó 4.000 pesos la bolsita. Ah, entonces no estamos ganando lucas. No, porque tuvimos que transportarla y pagar la coima para pasar la aduana y todo eso, porque una leche bien extraña, bien cara. Y al final podríamos salir perdiendo, ¿se fijan? Porque no le agregamos el costo de transporte al total del precio. ¿Sí? Bien, eso es el costo medio. Entonces dividimos, me da X más 196 dividido por X, ¿no es cierto? Más 400 partido por X. Esa es mi función costo medio. ¿Y qué es lo que quiero yo? El costo mínimo medio. O sea, quiero la derivada del costo medio. ¿Y cuánto va a ser la derivada? Va a ser 1, eso es 0, menos 400 partido por X cuadrado. La derivada. ¿Se fijan ahí? Eso es lo más difícil que podrían tener como derivada, como les decía antes. Polinomios con potencias positivas o negativas. ¿Sí? En las aplicaciones. ¿Estamos? Por eso antes en el test vamos a evaluar la técnica de derivación, si saben derivar o no. Y aquí ya se supone que ya saben, así que no es parte de la evaluación. ¿Estamos? Bien, y esto lo igualo a 0. Entonces, ¿cuánto me va a dar el X? El X al cuadrado me da 400, o sea, el X me va a dar, ¿cuánto es eso? 220. Más menos 20. ¿Sí? O sea, tengo un valor que es 20 y tengo otro valor que es menos 20. Veamos qué es lo que es la segunda derivada del costo medio. ¿Cuánto va a ser? Lo que voy a derivar es esto. Y eso me da 800 partido por X al cubo. ¿O no? La derivada de esto. Entonces 20 positivo. Ya, pero vamos a la derivada. No se vayan a condorear la derivada. ¿Sí? Bien, entonces. La segunda derivada en 20 me da positiva. La segunda derivada en menos 20 me da negativa. O sea, este es un máximo y este no corresponde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es X? La cantidad de... La cantidad de artículos. ¿Y la cantidad de artículos puede ser negativa? No. Entonces, en realidad, aquí yo debería descartarla. Y este efectivamente es un máximo. ¿Sí? Perdón. Mínimo. Mínimo. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo 20 artículos, tengo el menor costo promedio por artículo. ¿Sí? O sea, a mí me conviene comprar de a 20 en 20 artículos, porque ese es mi costo mínimo. ¿Sí? ¿Estamos? Como ven, son todos así, simples. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Pongámonos en el caso, y vamos a usar el azul aunque no escribe. ¿Qué tal si aquí me hubiese dado que el X es 110,5?
que aquí el X me hubiese dado 57,5. Estoy jugando, estoy inventando un número que me den decimal. Y aquí que me hubiese dado, ¿no es cierto?, X igual a 20,5. 20,1. 20,1. Va a ser lo más difícil. ¿En qué me hubiese afectado? En mi respuesta, en mis cuentas. Porque aquí, ¿no es cierto?, dijimos la respuesta, ¿no es cierto? Ingreso máximo en la venta de 110 artículos. Aquí la respuesta habría sido utilidad máxima en venta de 58 artículos. ¿Sí? En el original. ¿Dónde habría obtenido mi ingreso máximo? Cuando yo vendo 110 artículos. Cuando tengo mi utilidad máxima, cuando vendo 58 artículos. ¿Me siguen? Pero si este número hubiese sido 105, ¿cómo habría tenido que responder? Tolerancia. ¿Me capta la idea? Si yo reemplazo el número, diría: el ingreso máximo está en la venta de 110,5 artículos. ¿Suena bien? No. Eso. En el contexto no puedo vender medio artículo. Entonces, ¿qué debía haber hecho? Vamos. Lo que me dice que mi función utilidad la obtuve aquí. ¿En cuánto es? 110,5. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Calcularla en 110 y calcularla, en 111. Y el que me dé mayor, elijo como respuesta. ¿Por qué? Porque el máximo es lo encontré con la derivada, que es continuo, pero mi dominio es discreto. Es 1, 2, 3, 4, 5 artículos. O vendo 110 o vendo 111, pero no 110,5. Profesor, bajo esa lógica no le podría dar lo mismo, ¿cierto? Puede darme lo mismo. Buena pregunta. Vamos a esa la segunda. Entonces, si me hubiese dado 110,5, yo elijo el entero anterior y el entero después porque no puedo vender fracciones. Y elijo el resultado que me da mayor. Como dices tú. ¿Y qué pasa si me da el mismo valor? ¿Cuál elijo? Eso le iba a preguntar porque me imagino que da el mismo valor. En ese caso, como es .5. Como es una parábola, no. Cuidado. Lo que pasa es que yo la dibujé bonita. ¿Qué tal si la cosa es así? Entonces, aquí está el máximo y ahí está el otro vecino. ¿Ya? Como era una parábola es simétrica, me va a dar lo mismo, seguro. ¿Qué hago si me da lo mismo? ¿Cuál elijo? La menor. Cualquiera, ¿no? La menor, no cualquiera. Porque si elijo la otra, estoy obligado a vender uno más para ganar lo mismo que si hubiese vendido uno menos. Buen chileno trabaja lo menos posible, pues. Pero me deshago de una de la otra, pues. Pero que está optimizando ¿qué es lo que quieres tú? Optimizar el ingreso. Claro.
Y si lo obtengo con uno antes, cierro y me voy nomás. ¿Me entiendes? Porque lo que estoy logrando mi objetivo, optimizar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, si no me da entero, tengo que, en el contexto, ahora, cuidado con pillería. ¿Qué tal si me voy en el servicio? Sigo con la pillería. X en miles. Yo me quedo con 110,5. Porque ¿qué significa 110,5 si el X está en miles? Tengo que multiplicarlo por 1000. Po. Son 500. Son 500 artículos. Ese 0,5 son 500 artículos. Entonces me quedo con ese. Ya, como estábamos con cantidad de artículos, era entero. Pero si son miles, eso representa un número entero de artículos. ¿Sí? En eso nomás hay que tener cuidado. Y no es que trate de pillarlo. Es una situación que hay que tenerla en cuenta. ¿Sí? La unidad de medida. ¿Estamos? Y si la utilidad, como el ejemplo que dio usted ahí, igual la fracción. Allá, bueno, también lo mismo. Si están, lo mismo, el mismo criterio en todo. Incluso en el de allá. Que no le puse 0,15, le puse 0,1. Como ya me dice que obtengo mi máximo, mi costo mínimo promedio en ¿cuánto era? 20,1, o sea, tengo que comprar 20 y un pedacito de uno, no puedo. Entonces tengo que volar en 20 y en 21. Y el que me dé menor es el hijo. Y ahí está también. Si me da lo mismo, ¿cuál elijo? Oye, No. El no, pues está lo menor. mismo. Ah, sí, no, está razón. Allá. Elijo el menor, ¿por qué? Porque traer 20 a traer 21, ¿para qué me complico trayendo más si lo voy a tener que venderlo para tener lo mismo que en el otro? ¿Te fijas? O sea, me cargo en trabajo para seguir ganando lo mismo. No tiene sentido. No, traigo 20, no, si con eso estoy listo. El compañero estaba pensando con 20 tiburones, por eso quería Ya, claro. Ahora, si te hay allá en una la casa, claro, trae 21. Igual vendí 20 y nada. Y recuperé. ¿Te fijas? Pero eso es interpretación en el contexto, que hay que tener cuidado. Siempre hay que ver qué es lo que estoy resolviendo. ¿Sí? Ya. Vamos a lo más ingenieril, ¿no es cierto? Puta, ya se quedó pegado esta cuestión. ¿Qué está haciendo? Ahí está. Está pasado de largo. Está pegado. Vámonos de enunciado. ¿Te parece? No es que yo esté viendo mal, ¿no es cierto? Oh, sí. Ahí. Ya. Entonces, vamos a este. Ustedes que siempre lo pregunto en las pruebas. Bueno, ustedes no se lo pregunto. ¿Cuál? El 14. A ver, ¿Por qué lo vamos a hacer? déjalo mismo entonces. No, porque ya les dije. No, hagámoslo. Sí, lo que pasa es que el problema, puedo cambiar la cantidad o puedo cambiar la pregunta, ¿me entienden? ¿Sí? Pero es que para que entendamos la situación. ¿Sí? Sí, es que hay que hacer uno de estos porque son típicos. ¿Sí? De por sí podría preguntar el del abajito, el que está con el dibujo, que es lo mismo. Ya, dice el 14, un granjero desea construir un corral, ya habíamos construido corrales en un río, ¿sí? Y lo único que hacía eso es que eliminaba una pared. ¿Se fijan? Son situaciones y son válidas. ¿Ya?
un corral rectangular de 128.000 pies cuadrados, con un lado a lo largo de un acantilado vertical, ¿sí? En vez de un río aquí le pusieron un acantilado. La cerca cuesta $1,50 por pie en el lado del acantilado y de 2,50 por pie a los otros 3 lados. Claro, no necesita protegerlo tanto porque nadie se va a entrar ni nadie va a querer salir por ese lado. ¿Sí? Razonable también. Encuentre las dimensiones del corral de manera que el costo de construcción sea mínimo. Ya. Problema clarísimo, me dice, problema de costo mínimo. ¿Sí? Entonces tenemos un corral rectangular donde esta pared y esta pared la voy a dibujar más gruesa porque son más caras y esta sí. ¿Cuánto cuesta esta? $1,50, esta cuesta 2,50, esta 2,50 y esta 2,50 se opone el metro lineal. ¿Sí? ¿Y cuáles son las medidas de este corral? Vamos a decir que esto vale X, esa distancia vale X, esa vale Y y esa vale Y. ¿Sí? Entonces, yo quiero minimizar el costo. Y el costo va a depender de sus medidas. Va a depender del ancho y del largo. ¿Cuánto va a costar esta pared? 2,50 por X, por la cantidad de pies que va a tener. ¿Cuánto va a costar cercar esta pared? 2,50 por el largo que tiene. ¿Cuánto va a costar esta cerrar este lado? 2,50 por el largo que tiene. ¿Y cuánto va a costar cerrar esta? 1,50 por el largo que tiene. ¿Estamos? ¿Sí? Sumemos términos semejantes. Eso es X y eso es X son 5X. Eso es Y y eso es Y son más 4Y. Ese es el costo de X, Y. La función. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra información tiene? El área. El área. ¿Y qué me dice? O sea, este es un problema de máximo mínimo con una condición. ¿Sujeto a qué? El área. ¿Y cuál es el área de este rectángulo? 120.000. X por Y. ¿Y eso tiene que ser 128? 128.000. Ese es mi problema a resolver. Insisto, no sabemos resolver problemas de máximo mínimo en 2 variables. ¿Qué es lo que hacemos? La condición la insertamos en la función y lo dejamos en una. O sea, en rigor aquí, despejamos una de las 2 variables. ¿Cuál? La que ustedes quieran. X. X, ya. Yo habría despejado el Y. Después te explico por qué. X. O sea, es Por la 128 partido por Y. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es, finalmente, es minimizar la función. Como voy a reemplazar en X e Y, la función va a terminar en la variable Y. Y va a ser 5 por X. O sea, 5 por 128.000 partido por Y más 4Y. Y esta es la función que yo tengo que
minimizar. ¿Por qué habría elegido yo la I? Porque podría sacar las dos. No, es igual. Es que si al final si despeja X, podría sacar el de 2,5 y el de 5. A ver. Podría sacar la... No, no te olvides, aquí tengo el I, aquí tengo el I. Si despejo el I, voy a reemplazar el I. Me va a quedar en X. Ah, ya. No, sí, me va a quedar lo mismo. Yo, ¿por qué habría elegido el I? Para que me quedara en la forma tradicional en una función de X. Y segundo, como el I está multiplicado por un número par, lo más probable es que haya podido simplificar alguna cosa o qué sé yo, o haber simplificado más fácil. Que no hay ninguna otra cosa que exquisitez nomás. ¿Sí? ¿Pero por qué lo hicimos así? Porque dijeron así y veamos, que va lo mismo. Si no, no se va a agrandar el problema y se va a hacer más terrible. Sí, lo vamos a simplificar. Entonces, ¿cuánto nos dio la función de costo? Dijimos, ¿cuánto es 5 por 128? 500, 600, 640, Sí. 1000. Partido por I más 4I. Encontramos sus puntos críticos y este va a ser menos 64.000 partido por I cuadrado más 4. ¿Sí? Igualamos a 0. Entonces me queda que I cuadrado es 64.000 partido por 4. Lo voy a hacer más simple. De aquí voy a tener dos respuestas. Una que es la raíz de 64 es 8. Y de 64.000 no me da exacto. ¿De 640? 640 Sí. y la otra es menos 640. Entonces esta no. ¿Por qué? ¿Se acuerda? Antes descartamos una porque el X era el número del artículo. Ahora, ¿por qué descartamos la negativa? Porque es una dimensión. La dimensión no puede ser negativa. El largo. ¿Sí? Perfecto. Calculamos la segunda derivada. Y nos da 2 por 64.000. Lo anoto así. Ah, tenía 2 ceros. Me comí un cero, por eso no me da. Ahí está. Partido por I al cubo. Y entonces, la segunda derivada en 640 va a ser positiva, es un mínimo. ¿Sí? Bien, ¿cuál era la pregunta? Encontramos el mínimo. ¿Cuál era la pregunta? Encuentre las dimensiones. Entonces, cuando I vale 640, obtengo un costo mínimo. Pero esa es la dimensión del largo. ¿Cómo encuentro el ancho? Bueno, yo sé que el X es, allá lo tenemos, 128 partido por I, partido por 640. ¿Cuánto me da el X? Eso es como 200. Sí, no, sí. ¿200? Sí. 200. Ahí está. Entonces, las longitudes son X igual 200, no sé qué es lo que la empieza. Y el I es 640 pies. O sea,
no es como lo dibujé yo. Ah, sí, está bien. Es más largo que ancho. Perfecto. ¿Sí? ¿Y ahí? No tiene ninguna cosa terrible. Ya, está bueno. ¿Preguntas? El miércoles hacemos unos pocos más de estos de aplicación de datos. Intenten hacerlo ustedes. ¿Sí? Este es un problema de mínimo, costo mínimo. Si yo quiero encerrar el máximo área, es un problema de máxima. O sea, el mismo problema lo puedo convertir en un máximo. Si yo le digo, quiero encerrar la máxima área. ¿Sí? Pero ¿cómo si la que ¿con qué condición? Si ya te pusieron Bueno, no le doy la condición del área. Pero bueno, el mismo contexto. Quiero encerrar, ¿ya? Si yo quiero que me salga lo más barato, es un problema mínimo. Si yo quiero encerrar la máxima área, es un problema de máximo. ¿Sí? Esas son las variantes que hay ahí. Ya, estamos. Vamos a ir a la casa. Sí, yo no. Vamos, vamos. No nos puedo bajar, Y los test están revisados. Me falta sumar y subir las notas. Hay que ocupar fuerza más. Depende de cómo llegue. A ver si no. Máximo mínimo. ¿Lo hago hoy día o lo hago Otro día. el otro mes? No, el fin de semana. No, ya pasamos Buen el sábado. Como dijo prueba de física, buen fin de semana. Buen fin de semana. Sí, en todo caso.